¿Sabes cómo se sintetizan y se secretan las hormonas tiroides? Hablemos de ello un momento. Entonces, si nosotros repasamos la histología de la glándula tiroides, aquí tenemos una célula folicular o un tirocito que tiene dos caras. Una cara basal que da hacia el intersticio y los vasos sanguíneos, y por otro lado tenemos una cara apical que está en contacto con el coloide. En la cara basal vamos a encontrar que existe el simportador de sodio yoduro, el NIS, por sus siglas en inglés. Al ser un simportador, lo que hace es mover cosas en el mismo sentido, por lo que el NIS hace que ingrese sodio y yoduro a la célula. Luego, el yoduro sale hacia el coloide, como vemos, por medio de un contratransportador. Es un contratransportador de yodo cloruro, que se denomina la pendrina. Al ser un contratransportador, esto quiere decir que saca yodo de la célula al tiempo que mete cloruro a la célula. Viajan en sentidos opuestos. Dejemos eso en pausa por un momento. Por otro lado tenemos a la tirosina, que es una sustancia, es una molécula, un aminoácido, que está libre dentro de la célula. Esta tirosina se dirige al retículo endoplásmico rugoso, específicamente a los ribosomas. ¿Para qué? Para sintetizar a la tiroglobulina. A mí me gusta ver que la tiroglobulina, la tiroglobulina es una cadena de tirosinas y tirosinas. Yo describiría, en sentido didáctico, que es algo así, un agregado de tirosinas, ¿sí? Luego, la tiroglobulina se dirige hacia el aparato de Golgi, y el aparato de Golgi lo que hace es empaquetarlo dentro de una vesícula, como vemos acá, y esa vesícula se libera hacia el coloide. Luego, dentro del coloide, lo que sucede es que el yodo se combina con la tiroglobulina. Y aquí participan unas enzimas importantes que se les denomina las peroxidasas o las tiroperoxidasas porque están a nivel de la tiroides. Estas peroxidasas, como menciono, hacen que se combine el yodo con la tiroglobulina. Y a partir de ahí sucede esto. Si yo tengo distintas tirosinas unidas, ¿verdad? Que recordemos que ese grupo de tirosinas, ¿cómo se llama? Tiroglobulina. Ahí se pueden unir yodo. Entonces, puede que haya un yodo conectado a una tirosina o puede que haya dos yodos conectados de esta forma. Entonces, cuando hay un yodo conectado, esto se denomina monoyodotirosina, porque mono significa uno, literalmente tirosina con un yodo. Y por otro lado, esta de acá, como es una tirosina con dos yodos, se le llama diyodotirosina, tirosina con dos yodos. Y luego, estas sustancias se combinan entre sí para formar la T3, la T4 y la RT3. La T3 se le conoce como la triiodotironina, la T4 como la tiroxina con X, aunque antiguamente se le llamaba tetraiodotironina también, y la RT3 se le conoce como T3 inversa. La T4 es la principal que produce la glándula tiroides. Aproximadamente el 93% de hormona que se produce corresponde a T4 y solo el 7% restante corresponde a T3. Pero realmente la hormona activa es la T3 y eso lo explicaré en otro video más adelante. Pero bien, luego ese componente de tiroglobulina con monoyodotirosina, diyodotirosina y las tres hormonas que menciono se absorbe nuevamente hacia la célula por medio de un proceso llamado pinocitosis. Que pinocitosis significa literalmente la célula bebe, la célula toma líquido. Recordemos que esto está dentro del coloide. Luego, dentro de la célula existen proteasas que lo que hacen es destruir esto, cortar las conexiones que hay. ¿Para qué? Para liberar la T3, la T4 y la RT3, y estas de aquí se liberan ya directamente en la circulación para que puedan tener efecto estas hormonas. Pero, por otro lado, la mono y la diyodotirosina no tienen acción realmente. Entonces aquí el organismo, la glándula tiroides, busca economizar. ¿Cómo? La monoyodotirosina y la diyodotirosina quedan expuestas a unas enzimas que se conocen como desyodasas. Y como el nombre indica, desyodasas, lo que hacen es eliminar el yodo. A partir de ahí entonces tenemos que se separa el yoduro de la tirosina. Y esto
ingresa en el ciclo de secreción nuevamente. Es una especie de mecanismo de reciclaje que tiene la glándula tiroides. Ahora, relacionando esto un poquito con clínica, con fármaco, tenemos también que existen distintos medicamentos que actúan a estos niveles. Por ejemplo, el NIS puede ser bloqueado por el perclorato, que es un fármaco de raro uso en el caso de hipertiroidismo, que claro está por el nombre, el hipertiroidismo es el exceso de función de las hormonas tiroides. Y por otro lado, el hipotiroidismo es el déficit de hormonas tiroides. Bien, ahí actúa el perclorato. Ahora, con la pendrina existe un síndrome que se le llama el síndrome de Pendred. Ese síndrome de Pendred se explica porque hay pendrina evidentemente en la glándula tiroides, pero también se encuentra pendrina en el oído. Por ello, existe un déficit genético de la pendrina. Estos pacientes van a tener dos cosas. Van a tener hipotiroidismo y por otro lado no van a poder escuchar. Eso se llama hipoacusia, lo que popularmente conocemos como sordera. Ahora, estas enzimas de acá son importantes también. ¿Por qué? Porque existen anticuerpos que están presentes tanto en hiper como en hipotiroidismo de etiología autoinmune, que de una vez se ha mencionado es la causa más frecuente de patología tiroidea, autoinmune. Por lo tanto, ¿quiénes tienden a sufrir más de patología tiroidea? Las mujeres. Toda enfermedad autoinmune es más frecuente en mujeres. Y aquí pueden haber anticuerpos, tanto en caso de hiper como en hipotiroidismo. En el caso de la peroxidasa existen los anticuerpos antitiroperoxidasa y también existen anticuerpos antitiroglobulina. También es importante tener en cuenta que existen fármacos que inhiben también a las peroxidasas, que son realmente los fármacos de uso más frecuente en casos de hipertiroidismo, que son los antitiroideos. Por mencionar algunos, tenemos al metimazol, está también el carbimazol y está el propiltiuracilo, que actúan a ese nivel, inhibiendo la peroxidasa para que no se pueda producir hormona tiroidea y por lo tanto se resuelve el caso de hipertiroidismo temporalmente. Si te gustó esta explicación, sígueme para más contenido médico.